Hola, aventurero. Hoy nos adentramos en el mundo de poderosos guerreros, temibles invasores y hábiles artesanos, los vikingos. Pero antes de que el rugido de sus barcos resonara a través de los mares, hubo un susurro, un preludio, la enigmática Era Vendel. La Era Vendel, que abarca aproximadamente desde el siglo VI al VIII después de Cristo, sirve como un puente entre la Edad del Hierro romana y la era vikinga que todos conocemos. Así que prepárate, aventurero, mientras nos adentramos en los misterios de la Era Vendel y descubrimos las semillas de lo que se convertiría en la legendaria era vikinga. La Era Vendel, envuelta en la niebla del tiempo, puede parecer distante y oscura, pero sus ecos resuenan con fuerza en la era vikinga que le siguió. Las excavaciones arqueológicas han desvelado una gran cantidad de artefactos, desde cascos exquisitamente elaborados, adornados con intrincados motivos animales hasta espadas finamente forjadas que hablan tanto de arte como de una eficiencia letal. Estos guerreros, a menudo enterrados con sus armas y caballos, descansaban en impresionantes tumbas barco, mostrando su alto estatus y la importancia de la navegación en su cultura. Acompáñame, aventurero, mientras viajamos al corazón de la Era Vendel. La Era Vendel, una época de floreciente poder y dinamismo cultural, estaba gobernada por élites guerreras que dominaban sus territorios. Estos señores, a menudo representados en poses heroicas en orfebrería y tallas de piedra ornamentadas, no eran solo guerreros feroces, sino también líderes astutos y mecenas de las artes. Sus tumbas, llenas de ricas ofrendas funerarias, sirven como testimonio de su poder e influencia, ofreciéndonos una visión de un mundo donde la riqueza y el prestigio estaban estrechamente ligados a la destreza marcial. La Era Vendel fue una época tanto de conflicto como de cooperación, ya que estas élites guerreras competían por el poder y la influencia, forjando alianzas y participando en feroces rivalidades que moldearían el destino de Escandinavia. La Era Vendel, aunque envuelta en las brumas del tiempo, nos ha dejado un legado más duradero que cualquier espada o escudo: el enigmático lenguaje de las runas. Estos caracteres angulares, grabados en piedra, madera y metal, nos ofrecen una tentadora visión de los pensamientos, creencias e historias de las personas que vivieron siglos antes de que los vikingos navegaran por los mares. Estas inscripciones rúnicas, que a menudo se encuentran en lápidas, armas e incluso objetos cotidianos, cuentan historias de hazañas heroicas, lazos familiares y el flujo y reflujo de la vida en la Era Vendel. Aventurero, sigamos escuchando, porque las runas todavía tienen mucho que enseñarnos sobre el mundo de los vikingos y la era que los vio nacer. La Era de Vendel, una época de guerreros de élite y un comercio floreciente, también presenció el florecimiento de un sistema de creencias rico y complejo, uno que influiría profundamente en los vikingos que les siguieron. Odín, el padre de todo, dios de la sabiduría, la guerra y la magia, ocupaba un lugar destacado en el panteón de Vendel. El pueblo de Vendel honraba a sus dioses a través de elaborados rituales y sacrificios, buscando su favor en tiempos de guerra y paz. Estas creencias, transmitidas de generación en generación a través de la narración de historias y consagradas en su mitología, les proporcionaban un marco para comprender el mundo que les rodeaba, desde los cambios de estación hasta los caprichos del destino. Imagina, aventurero, viajar en el tiempo a un gran salón de hidromiel en el corazón de la Era Vendel. El aire crepita con el calor de un fuego rugiente, sus llamas danzando sobre los rostros de guerreros, artesanos y nobles reunidos para un festín digno de reyes, y quizás incluso de dioses. Esto, aventurero, era más que un simple festín. Era un ritual sagrado, una expresión tangible de las creencias profundas y la estructura social del pueblo Vendel. Y a través de todo, se sentía la presencia de los dioses, su favor invocado, su poder reconocido en cada brindis, cada canción y cada oración susurrada. Al amanecer el siglo VIII, un nuevo capítulo comenzó a desarrollarse en la saga de Escandinavia.
Uno marcado por el clangor de las espadas, el rugido del Mar del Norte y el eco de gritos temibles a través del mundo conocido. La era Vendel, con sus élites guerreras y florecientes redes comerciales, había sembrado las semillas para una nueva era. Una era de expansión, exploración y, seamos sinceros, bastantes saqueos sin precedentes. Aventurero, los vikingos estaban a punto de hacer su gran entrada. Cualquiera que sea la razón, los vikingos emergieron de las sombras de la historia por sorpresa. Sus drakars, esos barcos elegantes y mortales, se convirtieron en un símbolo de su poder y alcance. Saquearon monasterios y asentamientos costeros, sus hachas y espadas abriendo un camino sangriento por toda Europa. Sección 2. Susurros a través de las olas. Los vikingos, a menudo demonizados en la cultura popular como bárbaros sedientos de sangre, eran en realidad un pueblo complejo y adaptable, cuyas motivaciones y acciones estaban determinadas por una multitud de factores. Desde las costas heladas de Groenlandia hasta los bulliciosos mercados de Constantinopla, los vikingos dejaron su huella, su influencia evidente en los idiomas, las costumbres e incluso el acervo genético de los lugares que tocaron. Su mitología, llena de historias de dioses como Odín, Thor y Freya, reflejaba su visión del mundo, sus valores y su comprensión del cosmos. Aventurero. Sección 3. La furia del dragón. La imagen de un barco vikingo, con su proa tallada con la amenazante cara de un dragón o serpiente, infundiendo miedo en los corazones de las comunidades costeras, se ha convertido en una imagen icónica de la era vikinga. Estos barcos, más que simples naves de guerra, eran maravillas de la ingeniería y la artesanía. Su diseño elegante y su poco calado les permitían navegar tanto en mar abierto como en vías navegables interiores, con notable velocidad y agilidad. ¿Qué te parece más fascinante de la destreza marinera de los vikingos, aventurero? ¿Sus habilidades de construcción naval, sus técnicas de navegación o quizás su audacia al aventurarse a través de vastos e implacables océanos? Comparte tus ideas en los comentarios. Sección 4. Más allá del campo de batalla. La era vikinga fue una época de transformación cultural, social y económica. Los vikingos eran diversos, con una estructura social compleja y una rica tradición artística. Aventurero, profundicemos en el mundo más allá del campo de batalla. La sociedad vikinga tenía jarls, carls y esclavos. Los jarls poseían riqueza y poder. Los carls eran granjeros y artesanos libres. Los esclavos eran personas sin derechos. Los vikingos valoraban la justicia y la equidad. Las disputas se resolvían mediante multas y compensaciones. Thingvellir era un lugar de reunión para los jefes vikingos. Los vikingos dejaron un legado de intrincados trabajos en metal, tallas y textiles. Su arte refleja sus creencias y su conexión con el mundo natural. Aventurero, los vikingos eran artistas, narradores e innovadores. La era vikinga, una época de exploración y expansión sin igual, y seamos sinceros, también de bastantes saqueos, no podía durar para siempre. Con la llegada del siglo XI, una nueva era comenzó a tomar forma en Escandinavia, una marcada por profundos cambios en la religión, la política y la sociedad. Los vientos de cambio, aventurero, soplaban por toda la tierra, trayendo consigo los ecos de batallas lejanas y los susurros de nuevos dioses. Los otrora poderosos jefes vikingos, esos señores de la guerra y maestros del mar, vieron cómo su poder disminuía a medida que nuevos reinos comenzaban a surgir de las cenizas del viejo orden. El atractivo de las tierras fértiles, junto con la creciente influencia del cristianismo, llevó a muchos vikingos a establecerse, cambiando sus drakars por arados y sus espadas por hoces. Pero esta transición, aventurero, no estuvo exenta de desafíos. Las viejas costumbres, impregnadas de las tradiciones de los dioses nórdicos y las historias de sus ancestros, no desaparecieron fácilmente. El choque entre lo viejo y lo nuevo, entre el martillo de Thor y la cruz de Cristo, marcaría el destino de Escandinavia durante las generaciones venideras. Imagina, aventurero, la tensión,
La incertidumbre que se apoderó de la tierra, a medida que los viejos dioses parecían retirarse a las sombras, su poder eclipsado por la creciente influencia de una nueva fe. La era vikinga, con sus relatos de osadas incursiones y viajes épicos, estaba llegando a su fin, pero de sus cenizas estaba a punto de escribirse un nuevo capítulo en la historia de Escandinavia. Desde los escarpados fiordos de Noruega hasta las llanuras azotadas por el viento de Dinamarca, una nueva era estaba amaneciendo en Escandinavia. Una era de unificación, cristianización y el surgimiento de poderosos reinos que dejarían su huella en las páginas de la historia. Sin embargo, el espíritu vikingo de aventura y exploración no desapareció por completo. Encontró nuevas salidas, aventurero, en los viajes de descubrimiento, la forja de alianzas comerciales y la construcción de magníficas catedrales que se elevaban hacia los cielos. En Dinamarca, bajo el reinado de Harald Bluetooth, el reino expandió su poder e influencia, consolidando su dominio sobre la tierra y abrazando el cristianismo como su religión oficial. Harald, un gobernante astuto y ambicioso, comprendió la ventaja estratégica de alinearse con el floreciente mundo cristiano, abriendo nuevas vías para el comercio y la diplomacia. Mientras tanto, en Noruega, Harald Hardrada, un rey guerrero vikingo de destreza legendaria, unificó el reino fracturado bajo su férreo gobierno. Hardrada, un veterano de la Guardia Varega bizantina, trajo consigo una gran experiencia militar y un gusto por la conquista. Su reinado, aunque marcado por el conflicto y el derramamiento de sangre, sentó las bases de un reino noruego fuerte y unificado. Suecia también experimentó un periodo de transformación. Sus reyes consolidaron gradualmente su poder y expandieron su reino. La fe cristiana, aunque inicialmente lenta en echar raíces, finalmente se afianzó. Su influencia se extendió a través del establecimiento de monasterios y la construcción de impresionantes iglesias. El surgimiento de estos reinos, aventurero, marcó un punto de inflexión en la historia escandinava. La era vikinga, con su énfasis en las incursiones y la expansión, dio paso a una nueva era de construcción del Estado, cristianización e integración en el mundo europeo más amplio. La transición de la era vikinga a la era de los reinos nórdicos no fue un cambio repentino, sino una evolución gradual, un complejo tapiz tejido con hilos de continuidad y cambio. Si bien los antiguos dioses y las costumbres de los vikingos no desaparecieron de la noche a la mañana, se integraron gradualmente en el nuevo orden cristiano. Sus historias y tradiciones se transformaron y reinterpretaron para una nueva era. Aventurero, exploremos cómo resonaban los ecos del Valhalla en este mundo cambiante. El concepto nórdico del destino, por ejemplo, con su énfasis en la valentía y la aceptación frente a la adversidad, encontró resonancia en los ideales cristianos de la divina providencia y la naturaleza transitoria de la vida terrenal. Las historias de valientes guerreros vikingos, su coraje probado en el fragor de la batalla, se entrelazaron en el tejido de las sagas cristianas, sus hazañas reimaginadas como actos de fe y devoción. Las habilidades de los artesanos vikingos, reconocidos en toda Europa por su intrincado trabajo en metal, madera y construcción naval, no se olvidaron. En cambio, se les dio nuevos usos, adornando iglesias y catedrales con exquisitas tallas, intrincados trabajos en metal y vibrantes tapices que contaban historias tanto de la mitología nórdica como de la Biblia. Incluso los drakars, esos rápidos y mortales símbolos del poder vikingo, encontraron un nuevo propósito en este mundo cambiante. Aunque ya no se usaban para saqueos, continuaron surcando los mares, llevando comerciantes y misioneros a tierras lejanas, sus elegantes siluetas, un recordatorio del legado marinero de los vikingos. Los reinos nórdicos, aunque abrazaron el cristianismo y se integraron en el mundo europeo más amplio, conservaron una identidad cultural distintiva, su pasado entrelazado en el tejido de su presente. El espíritu aventurero vikingo, su resiliencia y su profunda conexión con el mar continuaron moldeando su destino, aventurero, dejando una huella indeleble en el escenario mundial. Sección 4. El martillo y la cruz. La adopción del cristianismo en Escandinavia fue gradual, marcada por la resistencia y la fusión de las antiguas y nuevas creencias.
Los vikingos se adaptaron, mezclando tradiciones nórdicas y cristianas. Los primeros misioneros utilizaron la acomodación, fusionando sus enseñanzas con la mitología nórdica. Thor fue comparado con el arcángel Miguel, Odín con Jesús. Los lugares de entierro vikingos muestran símbolos tanto cristianos como paganos. Las piedras rúnicas comenzaron a presentar cruces y oraciones cristianas. La conversión se enfrentó a la resistencia de los jefes, que se aferraban a las viejas costumbres. A pesar de los conflictos, el cristianismo transformó el panorama religioso de Escandinavia. La era vikinga terminó, pero su legado perduró. Puede que los vikingos, esos audaces marineros y feroces guerreros, hayan navegado hacia las brumas de la historia, pero su legado perduró en los corazones y las mentes de sus descendientes. Los reinos nórdicos, forjados en los fuegos de un mundo cambiante, llevaban la marca indeleble de su herencia vikinga, un legado que marcaría su destino durante siglos. Imaginaos estar al borde del precipicio de esta nueva era. Los ecos de las incursiones vikingas desvaneciéndose en la distancia, mientras los reinos nórdicos trazaban su propio rumbo a través de las aguas inexploradas de la historia. Los hijos e hijas de los vikingos, criados con historias de las hazañas de sus antepasados, heredaron un legado de destreza marinera, una sed de exploración y una profunda conexión con el mar. Si bien los días de las incursiones a gran escala habían pasado en gran medida, el espíritu de aventura, el impulso de ir más allá del horizonte, todavía ardía con fuerza en sus venas. Los reinos nórdicos, ya no contentos con permanecer confinados en las aguas familiares de Escandinavia, se embarcaron en nuevos viajes de descubrimiento. Sus drakars, antes instrumentos de guerra, transformados en barcos de comercio y exploración. Navegaron hacia el oeste, hacia las costas heladas de Groenlandia y las costas azotadas por el viento de América del Norte, sus viajes haciéndose eco de los legendarios viajes de sus antepasados vikingos. Estas nuevas generaciones, mientras abrazaban la fe cristiana y las trampas de la realeza medieval, conservaban un feroz sentido de independencia, una creencia profundamente arraigada en su propia fuerza y resistencia. Eran, después de todo, los herederos de los vikingos, un pueblo que había desafiado a imperios y remodelado el mapa de Europa. Pero el mundo había cambiado. Los reinos nórdicos, ahora firmemente establecidos en el escenario mundial, se encontraron navegando por una compleja red de alianzas, rivalidades y dinámicas de poder cambiantes. Las viejas costumbres, las costumbres de los vikingos, tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad. Los drakars, esos elegantes y mortíferos símbolos del poderío vikingo, experimentaron una transformación tan profunda como la de la sociedad que los había creado. Ya no eran solo instrumentos de guerra, sino que evolucionaron para satisfacer las demandas de una nueva era, adornando con sus elegantes siluetas las rutas comerciales y llevando misioneros a tierras lejanas. Aventurero, embarquémonos en este nuevo rumbo, trazando la evolución del drakar de arma de guerra a símbolo de intercambio cultural. La necesidad de velocidad y agilidad en la batalla dio paso a un mayor énfasis en la capacidad de carga y la navegabilidad, a medida que los comerciantes nórdicos buscaban maximizar las ganancias y expandir sus redes comerciales. Los drakars, una vez diseñados para infundir miedo en los corazones de las comunidades costeras, ahora eran bienvenidos en los puertos de toda Europa, y su llegada anunciaba el intercambio de bienes, ideas e influencias culturales. Los constructores navales nórdicos, maestros en su oficio, adaptaron sus diseños para satisfacer estas nuevas demandas. Experimentaron con nuevas formas de casco, configuraciones de velas y mecanismos de dirección, perfeccionando constantemente su oficio para crear embarcaciones capaces de navegar por las traicioneras aguas del Atlántico Norte y las bulliciosas rutas comerciales del Mediterráneo. Los drakars, antes símbolo de las incursiones y conquistas vikingas, se convirtieron en un testimonio del creciente poder económico de los reinos nórdicos y su integración en el mundo europeo en general. Transportaban madera, pieles, pescado y marfil de Morsa del norte, y regresaban cargados de sedas, especias y plata del sur. Sus viajes enriquecían los reinos nórdicos y alimentaban un periodo de prosperidad económica. Pero los drakars transportaban algo más que bienes materiales, aventurero. Llevaban consigo las historias,
las tradiciones y el legado cultural de los vikingos, extendiendo la influencia nórdica mucho más allá de las costas de Escandinavia. Los ecos de la era vikinga resonaban no solo en los drakars que surcaban los mares, sino también en los susurros de las runas, esos antiguos símbolos que guardaban las historias, las creencias y la sabiduría de sus ancestros. Aunque los reinos nórdicos habían abrazado el cristianismo, las runas continuaron teniendo un lugar de poder e importancia, sus formas angulares apareciendo en monumentos, armas y objetos cotidianos, un testimonio del legado perdurable del pasado vikingo. La era vikinga, con sus relatos de incursiones audaces, viajes épicos y el choque de espadas, puede que haya llegado a su fin, pero un nuevo capítulo en la saga del pueblo nórdico estaba a punto de comenzar. Los reinos nórdicos, forjados en los fuegos de un mundo cambiante, se encontraban en el umbral de una nueva era, su destino entrelazado con el destino de Europa. Aventurero, el legado de los vikingos, su espíritu aventurero, su resiliencia y su conexión perdurable con el mar, continuarían moldeando su viaje durante siglos venideros. ¿Qué piensas sobre esta transformación, aventurero? ¿Ves a los reinos nórdicos como una continuación de la era vikinga o como una ruptura distintiva? Comparte tus ideas en los comentarios. No olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para unirte a mí en nuestra próxima aventura. Hasta entonces, mantén la curiosidad, sigue explorando y que el viento siempre esté a tu favor, aventurero. Desde la enigmática era de Vendel hasta el auge de los reinos nórdicos, hemos viajado a través de siglos de historia escandinava, siendo testigos de la transformación de un pueblo y del legado perdurable de su herencia vikinga. Hemos visto el choque de espadas y los susurros de las runas, el rugir de los drakars y el ascenso de poderosos reinos. Pero lo más importante, aventurero, hemos vislumbrado el espíritu de los vikingos, un espíritu de aventura, resiliencia y una conexión inquebrantable con el mar que continúa resonando a través de los siglos. Los vikingos, tanto temidos como admirados, dejaron una huella imborrable en el escenario mundial, su influencia entretejida en el tejido de la historia, la lengua y la cultura. Nos recuerdan que el cambio es inevitable, que la adaptación es esencial y que el espíritu de exploración, el impulso de ir más allá del horizonte, puede moldear el destino de un pueblo. Así que, aventurero, al despedirnos de la tierra de los vikingos, deja que su historia te inspire a abrazar lo desconocido, a buscar nuevas aventuras y a forjar tu propio camino por el mundo. Recuerda las lecciones del norte, los ecos de los vikingos, y que tu viaje esté lleno de coraje, curiosidad y sed de descubrimiento. Hasta la próxima, aventurero. No olvides compartir tus pensamientos, tus preguntas y tus propias aventuras vikingas en los comentarios a continuación.